Y tal y como les ofrecimos, estimados oyentes, ahora esta semana, que ya después de las actividades propias de la Semana Santa, hemos retomado nosotros las entrevistas, este diálogo con los candidatos a la presidencia de la República. Toca el turno para el licenciado Julio Talamonti. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, licenciado Juan Francisco, licenciado José Carlos, a toda la radioaudiencia de Libertópolis, incluido su servidor que los escucha. Pues bueno, buenísimo, es un alto honor estar acá para hablar de lo que es el proyecto político Unión Republicana. Ok, ¿cómo nació Unión Republicana? Así rápidamente. Claro que sí, Unión Republicana nació precisamente por los jóvenes y eso es parte de lo que me encantó en el partido cuando llegué y me quedé en él. ¿Por qué? Porque fue una iniciativa que empezó en junio del año 2019 por jóvenes politólogos de distintas universidades que tenían esa inquietud de dejar, digamos, aquella acción de los jóvenes en el tema político, que es ir a banderear, que es ir a acompañar, y dijeron, no, estamos preparados. Es cierto, ellos, me refiero a ellos, entre 30 a 35 años, hemos estudiado, nos hemos formado y queremos participar políticamente. Es así como empezó a gestarse Unión Republicana y con esa amalgama, muchísimas gracias, de una pequeña experiencia con el líder político del partido, que es el diputado Armando Melgar. Quiero decir algo, Unión Republicana tiene solamente 3 personas que han participado políticamente. Todos los demás, incluyendo su servidor, somos personas nuevas que participamos por primera vez, pero tiene que haber alguna experiencia. Y eso llevó a que al día de hoy Unión Republicana sea el partido con el promedio de edad más joven, 35 años, y que tenga también esta situación de que más del 90% de los candidatos a elección popular que estamos participando no lo habíamos hecho anteriormente. Interesante. ¿Y cuáles son esas 3 personas que ya habían participado anteriormente? Claro que sí. Obviamente, pues digamos que parte el fundador de Unión Republicana junto con los jóvenes entusiastas, que por cierto, estos jóvenes forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, que es Armando Melgar Padilla, que ya fue diputado en 2 ocasiones, el diputado actual también, Marvin Samayoa, y el diputado Alberto Sánchez. Y vean que es una amalgama un tanto interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Alberto Sánchez, un diputado que viene de Semilla, o venía de lo que es el Grupo Semilla, y Armando Melgar Padilla de FCN, y de la UNE que venía Marvin Samayoa. Ahora, todos los demás jóvenes, muchos de ellos trabajaban en el Congreso de la República o en instancias de gobierno, donde estaban viendo la incidencia política, pero al igual que cada uno de nosotros, están inconformes con este sistema perverso y corrupto. En ese mismo orden de ideas, para que los estimados oyentes sepan un poquito más, ¿quién es Julio Talamonti? Muchísimas gracias. Julio Talamonti, al igual que ustedes, estimados oyentes, y que nos están viendo también por Facebook Live, gracias, licenciados. Primero, es un guatemalteco soñador. Yo creo que hasta... ¿De ascendencia italiana? Sí, es que mi padre era italiano. Quiero decirles algo, o sea, mi papá se enamoró de 2 cosas. Se enamoró de este país cuando vino a Guatemala en 1974, él ya falleció en el 2016, y se enamoró de una guatemalteca. Mi mamá es de Sansare, El Progreso. Yo nací acá el 28 de enero de 1976 en Guatemala. Pues aunque tuve Cuando nació provocó un terremoto. Y cuando nací, es Cabal. que mire, licenciado José Carlos, a los días. A los 7 días fue el terremoto del 76. Tienen ustedes toda la razón. Julio Talamonti, al igual que ustedes, es un guatemalteco soñador que cree en la utopía, porque hoy parece una utopía y una locura pensar que Guatemala va a cambiar para bien. Pero yo creo firmemente en algo, fuera de que mi formación es el tema jurídico, el tema de las leyes, mi formación también ha ido en el tema de la seguridad, porque tengo una maestría en seguridad pública, otra en criminología, y la experiencia laboral ha sido amplia. 6 veces me ha tocado ser jefe aquí en Guatemala, trabajando para Naciones Unidas en PNUD, trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigiendo el proyecto en su momento más grande de la Unión Europea, que precisamente era para apoyo al sistema penitenciario, y de ahí de donde conozco tanto esta institución y el tema de justicia, y luego dirigiendo precisamente la institución más corrupta que hay en este país, que es el sistema penitenciario. ¿En qué cree su servidor Julio Talamonti y Unión Republicana? En que podemos llevar a Guatemala a hacer un milagro literalmente económico, un milagro social, como el milagro que ocurrió hace 70 años en Singapur. Eso es lo que firmemente creo. Lo único
que si seguimos haciendo más de lo mismo, obtendremos no el mismo resultado, sino que lo que tenemos cada 4 años, peor, peor y peor, y hacia atrás y terrible como nos encontramos en esta situación actual. Julio, cuando se habla acerca de Singapur, se habla Sí. muchas veces de una utopía, como se dice justamente, pero también se habla de condiciones completamente diferentes. Sí. De hecho, Singapur nace y se mantiene a través de una dictadura. Con Lee Kuan Yew en su momento. Así Sí. es, y bueno, también su hijo, Sí. de alguna manera Cierto. con reglas muy difíciles para el cumplimiento de las libertades. En ese sentido, ¿qué es lo que pretende Julio Telamento y Unión Republicana al decir que lo que quiere es un modelo al estilo Singapur? Qué pregunta más interesante, licenciado José Carlos, porque, a ver, déjenme explicar. Quitémosle el licenciado y dejémoslo solo con José Vamos Carlos. a dejar en así. José Carlos y en Así Juan es, Francisco. y en Juanfra. Sí, Gracias, porque- Juan Farjete. Así, Eso, síganlo. ahí está, estamos. ahí estamos. y su servidor, Julio Talamonte, nada más. A ver, es cierto, Singapur logró cambiar a través de una dictadura. Eso nos queda absolutamente claro a todos. Pero, a ver, en este momento, obviamente en Guatemala ya una dictadura no es posible, ni tampoco es lo que nosotros pensamos. Pero sí creemos que necesitamos poner reglas claras y sobre todo una cosa, el cumplimiento de la ley. Es que, a ver, estimados radioescuchas y quienes nos ven por Facebook Live, la Constitución tiene apenas 281 artículos. ¿Cuál se cumple de ellos? Si, por ejemplo, dice el artículo 1 aquí en nuestra Constitución que el Estado debe proteger la vida en lo individual y de la familia, ni una ni otra. En los 6 deberes del Estado que están en el artículo 6, libertad, seguridad, justicia, bienestar social, nada de eso. Y no digamos el artículo 3 que garantiza la vida. Entonces, y ahí podemos poner de ejemplo los 281 artículos. Creo que en este momento a lo que me refiero con este símil de alguna forma con Singapur es que Singapur hace 70 años era una nación que estaba en el atraso completamente. ¿En el atraso por qué? Una clase política totalmente corrompida, perversa, que mantenía al pueblo, como está el pueblo de Guatemala el día de hoy, hundido y no viviendo, sino que sobreviviendo. Entonces considero que con el cumplimiento de la ley, con el combate a la corrupción, y es por eso que cuando hablamos de Lee Kuan Yew, es cierto que fue un dictador y su hijo todavía se mantiene gobernando. Yo creo que comparto algo, para combatir la corrupción tenemos que estar dispuestos, y lo estamos en la Unión Republicana y su servidor lo está. Ya les voy a contar que lo hice en el sistema penitenciario, a mandar a la cárcel a familiares y amigos de ser necesario. ¿Para qué? Para que empezar a combatir la corrupción. ¿Para qué? Para empezar a cumplir con las leyes. ¿Para qué? Para empezar a generar ese clima de confianza que permita que nuestros empresarios, nuestros inversionistas nacionales y extranjeros también volteen a ver a Guatemala como el país que fue la cabeza de Centroamérica en todo sentido. Hoy que me digan que la macroeconomía está muy bien, miren, ustedes lo saben mejor que yo, es una mentira del gobierno, porque el 14% de ese presupuesto se mantiene, y del PIB, mejor dicho, del PIB, se mantiene con lo de las remesas, y eso es lo que es terrible. Entonces, a eso nos referimos, a poner esas reglas duras. Y tan duras van a ser que ahorita podemos entrar en algo que a muchos les sonará polémico, porque todos lo han dicho, o muchos lo han dicho, pero no dicen cómo se hace. El hecho de volver a reactivar el artículo 18 de la Constitución y 43 del Código Penal, que es la pena de muerte, y no porque querramos que sea un Estado represivo, sino porque la pena de muerte al día de hoy sí se aplica. 18 a 24 guatemaltecos mueren día con día de manera violenta, porque no pagan una extorsión, porque le roban un celular, porque a alguien se le ocurre que hay que matarlos, y eso, señoras y señores, debe de frenarse. Antes de continuar con este tema que es bien importante, quisiera hacerle algunas otras preguntas respecto a Unión Republicana. Por cierto, que yo tuve que aprendérmelo porque me equivocaba mucho con el otro partido, que también lo tuvimos aquí con el doctor Espada, me confundía un poco, pero entiendo por dónde van. ¿Cómo económicamente surgió Unión Republicana? Claro porque que ese es sí. uno de los grandes problemas. Uno dice, hagamos un partido, pero cuesta millones. ¿Cómo hicieron ustedes? Hoy quiero comentarles algo. Como les decía, su servidor, aunque trabajó para el Estado en muchas ocasiones y sirviendo a Guatemala en esos puestos durante 22 años, y desde que tenía 7, 8 años decía yo quiero ser presidente, aún sin entender qué era eso. También tenía esa concepción, estimado Juan Francisco, de que hacer un partido
cuesta millones, cuesta mucho esfuerzo, eso sí. Unión Republicana, y también cuesta plata, hay que decirlo, y les voy a comentar de qué manera. Unión Republicana, cuando nace o empieza a nacer en el 2019, lo primero fue, bueno, ¿y cómo se hace un partido político? Imagínense ustedes ir al Tribunal Supremo Electoral, la máxima expresión de lo que debería de ser el tema electoral en sí, y cuando va el que hoy por hoy es nuestro secretario general adjunto 1, el licenciado Mario López, politólogo, por cierto, trae de vuelta una hoja, y en esa hoja escrito a mano le decían, porque en esta oficina no es, vaya a la otra, ¿cómo se forma un partido político? Empezó con la idea, empezó con la recolección de firmas del comité para la conformación del partido político, y desde ese momento, perdón, hasta el día de hoy han sido esfuerzos propios. Algo que les puedo decir, viéndolos a los ojos, por favor, José Carlos, Juan Francisco y a ustedes guatemaltecos, es que cambié la concepción de lo político, porque yo conocí, antes de unirme a Unión Republicana, ya de manera definitiva, muchas opciones políticas. Y sé la mafia que se maneja en los partidos, donde cualquier puesto y plaza lo venden por X cantidad de plata. Unión Republicana me pidió básicamente 2 o 3 cosas: lealtad, esfuerzo y trabajo. Y de hecho, puedo decir que sí se mantiene hasta una meritocracia en el partido. Yo nací en el Partido Unión Republicana siendo el precandidato a alcalde de un municipio que fue Misco. El trabajo fue bueno, fuimos subiendo, el comité ejecutivo, los mismos jóvenes me dijeron, miren, no quiere ser parte del binomio como vicepresidente. Hubo 2, 3 personas que iban como candidatos posibles a la presidencia. Seguimos, empezamos las giras nacionales y bueno, la bendición de Dios, que al igual de ustedes, al trabajar en el tema del periodismo durante ya pues 7 años en su momento, la gente me conoce mucho, una aceptación bien grande. Me dijeron, ¿quieres ser el candidato presidencial? Y aquí estoy. ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo nacimos? ¿Y cómo estamos al día de hoy? Poniendo nuestro carro, poniendo nuestra gasolina, poniendo nuestro esfuerzo, haciendo literalmente la cooperacha. Necesitamos... Ustedes ven que Unión Republicana no tiene, por ejemplo, pancartas ni nada de eso. Utilizamos plásticos en los postes como permite la ley electoral. Damos unos calendarios para que recuerden, por ejemplo, el tema de nuestro símbolo y nuestro logo, y nos manejamos básicamente por las redes sociales. Así es como Unión Republicana funciona. Puedo decirles, a ciencia cierta, con la mano en el corazón, hoy no traje mi constitución, siempre la cargo, de que aunque, y estuve presente en una ocasión donde un grupo yo diría del crimen organizado, ¿no? Pues si están vinculados con temas de narcos, son parientes de narcos, son crimen organizado, nos dijeron, les damos tanto por un departamento, y le dijimos no por 2 cosas, no recibimos dinero de nadie, pero mucho menos de lo que es crimen organizado como narcotráfico, como tratantes de personas, como mareros y nada de ello, y también vamos a mantener la lealtad y la palabra de que nuestros líderes, con el esfuerzo propio y con el trabajo que van haciendo, si empezaron con nosotros, seguirán con nosotros. ¿Cuál es la propuesta de Julio Talamonte, además o sea, hablando acerca del desarrollo a través de la certeza jurídica? Gracias. ¿Cuál es la siguiente propuesta de Julio Talamonte, específicamente de la presidenciable, y cuál es la ideología política de Unión Republicana? Muchas gracias, sí, es cierto. El Tribunal Supremo Electoral le pide a todo partido político el hecho de que tenga una ideología para poder inscribirlo. En ese sentido, izquierda, centro, derecha, Unión Republicana, aunque este no es un concepto nuevo, no, concepto nuevo tal vez aquí en Guatemala, somos un partido de derecha definitivamente, pero decimos de la nueva derecha en el país porque somos una derecha con conciencia social, no una derecha extrema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta pregunta tan importante que me hacía José Carlos, les digo lo siguiente. Hemos basado la agenda de gobierno porque creemos que 4 años obviamente no son suficientes para poder arreglar lo que en 38 años se ha hecho tan mal, pero sí queremos sentar la base para que la gente diga, bueno, ahora sí hay un gobierno que fuera de que vino de un partido que es Unión Republicana, es un grupo de guatemaltecos como nosotros, honestos, honrados y trabajadores que quieren hacer las cosas bien. Principal, combatir, trabajar y ojalá empezar a erradicar ese tema de la corrupción enquistada en el estado de Guatemala. La corrupción es un tema que nos compete a los guatemaltecos. Trabajar en seguridad, que es una demanda tremenda del pueblo de Guatemala con justa razón. Con eso
garantizar también el cumplimiento de la ley, es decir, el Estado de Derecho. ¿Para qué? Para mejorar la infraestructura que hay el día de hoy, no esa colección de hoyos que tenemos donde rompemos una flecha, donde venimos y pinchamos una llanta o de repente nos accidentamos. Infraestructura, no solo las carreteras, particularmente ellas, pero las escuelas son tan abiertas que no tienen techo, también hay que verlo, y los hospitales. El hecho no de... fueron diseñadas así. No, yo pregunto. Hubo... Tal vez son así como pensando como Cayala, que es abierto todo. ¿Sabe que me gusta de Libertópolis desde los años que tengo de escucharlos? Inclusive cuando estaba el gran amigo también Zapeta, a quien le mandamos un saludo, que hablan claro. Hubo 3 años para componerlas y no compusieron nada. Entonces, pueblo de Guatemala, juzgue de verdad a quienes están no solo gobernando ahorita, sino que han gobernado toda la vida. Bueno, así es la situación. Lo otro, el hecho de poder tener agua, parece un tema municipal, pero es un tema nacional. Y por último, como ejes transversales, educación y salud. Se lo dejo allí para que ya podamos puntualizar en lo que ustedes digan. Es correcto. Vamos rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Bueno, y hablando de presidenciables, seguimos con nuestro invitado especial para este día, el licenciado Talamonti. Platicamos un poco también de su experiencia, porque de hecho ya has estado dentro de la función pública, has ejercido como servidor público. Sí. ¿Qué hay de esa experiencia? Porque sabemos que hay un lado claro, un lado oscuro. ¿Qué pasó en todo eso? Muchísimas gracias. Quiero tal vez mencionar muy brevemente esa experiencia y puntualizar en una. A su servidor le tocó, por ejemplo, en la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde trabajé 2 veces, ser el fundador de lo que fue o lo que es todavía la Unidad contra la Impunidad. ¿Por qué? Porque creo firmemente que el combate a la corrupción y la impunidad es cosa de los guatemaltecos. Me tocó también ser jefe el director de Seguridad Nacional dentro del Sistema Nacional de Seguridad cuando se creó de conformidad a lo que decía la ley a partir del 2008 al 2010. Estuve en la institución, como les repito, más corrupta de este país, 5 meses dirigiendo el sistema penitenciario. Ahí quiero puntualizar lo siguiente, porque la gente dice, es que ¿qué hizo o qué no hizo? O no se puede hacer nada. Sí se puede hacer mucho en poco tiempo. Y no estuve más porque quitaron al ministro que me nombró y quitaron a todos los que él llevó, ¿verdad? Y el ministro que me nombró, para que lo sepan, porque aquí hay que hablar claramente, fue Salvador Gándara, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, cuando estoy en el sistema penitenciario... O sea que estuvo en el gobierno de la UNE. De la UNE, y yo no conocía al ministro Salvador Gándara ni nadie de la UNE. Yo trabajaba en ese momento en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Okay. Y cuando llego con el ministro me dice, ¿vos sos Talamonti? Sí. A partir de ese momento sos el director del sistema penitenciario. Lo pensé rápidamente y en breves segundos le dije, está bien, acepto el reto. Y le pregunté después, ¿y por qué me nombras sin conocerme? Sin conocerte, ¿crees vos? A través de la información y la inteligencia de Estado tengo como 10, 12 expedientes y la persona mejor recomendada y el que consideramos, y de hecho así lo soy y se los voy a comentar, absolutamente incorruptible, fuiste vos y por eso estás aquí. ¿Qué pasa en el sistema penitenciario? Llego y hay en 11 cárceles, antenas bloqueadoras de señal celular que costaron, imagínense, estoy hablando del 2009, las había comprado la difunta ministra Adela de Torreviarte, nunca nadie las había puesto a funcionar. Se invierten 86,000 quetzales de la pobreza que es el sistema penitenciario, empiezan a funcionar, se calibran al 100%, llamamos inclusive a los medios de comunicación que nos acompañaran a 2 cárceles para verificar y probar esto. ¿Qué pasa? Trabajando de la mano de la CICIG en aquel momento de Carlos Castresana y de la embajada americana con Stephen McFarland, el embajador, corroboramos a los 2 meses, medido por ellos, que el índice de extorsión había bajado en un 62%. No es la solución total, no es la panacea, pero sí se puede hacer algo aún con esa miseria que representa esa institución. Pero después, ¿qué empezó a suceder? Primero, quitan a su servidor como director del sistema penitenciario, entonces ya no puedo responder por ¿Cuánto tiempo estuvo? Demás. 5 meses, estuve de abril a agosto, tiempo, muy poco para tiempo. Poder desarrollar y sin embargo, fíjense que en esos 5 meses, bloqueo de señal celular, reducción de la extorsión 62%.
Separación, porque esa es otra cosa que hay, separación de los líderes, de las clicas, de las gavillas, de los secuestradores. Por ejemplo, teníamos en Bartolinados al Smiley, teníamos en Bartolinados al líder de los Zetas, que era el Cachetes, alias el Cachetes, ya no me acuerdo el nombre con tantos años. Teníamos en Bartolinado a Río Rico, aquel que quitaba los dedos para sí, los secuestradores. Pero exactamente, en Bartolinados, 23 horas de sombra. Por una de sol, solo por el tema de Naciones Unidas y sus reglas mínimas para el trato de privados de libertad. Sí se puede hacer con voluntad política. Pero, como tienen al Chapo ahora, ¿verdad? Como tienen al Chapo ahora. Pero ¿qué pasó? Teníamos el proyecto de que la cárcel más grande, que es el preventivo de hombres de la zona 18, ya se iba a instalar un portal de ingreso tipo aeropuerto, de los aeropuertos más modernos que podían existir en aquella época. ¿Para qué? Para que si no podemos confiar en el personal penitenciario, que no podemos confiar en ellos, eso lo aclaro muy bien, se pueda detectar con la tecnología y supervisado a distancia por otras personas si está entrando algún ilícito o alguna sustancia rara. Ahora yo me pregunto a los directores que me sucedieron, y lo he hecho toda la vida y lo hago aquí claramente también, ¿por qué no lo implementaron si eso ya estaba? ¿Por qué no se construyó una cárcel de verdad de super máxima seguridad? Y pregunto también a la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, ¿qué esfuerzos están haciendo? Porque de los 26,000 privados de libertad, hay más o menos 14,000 personas que están en prisión preventiva, muchos de ellos por delitos como el pago de la no pensión de alimentos, que en la cárcel menos la van a pagar, o porque tuvieron un accidente ahí en la calle y quedaron privados de libertad. Entonces, eso también tenemos que cambiar. Aparte, el sistema penitenciario, el sistema solo tiene el nombre, porque son cárceles que datan de la década de los 60 y de los 80, donde literalmente les puedo decir, no se van los presos porque no quieren. La cárcel de Mazatenango, por ejemplo, con techo de duralita, con ese sol y con esos años, la pueden quebrar, pero saben que ahí pueden delinquir, que ahí pueden tener licor, drogas y todo lo que quieran, y que ahí no los van a matar a que de al pelo, y nosotros los mantenemos como Estado. En el aspecto económico, Julio, ¿cuál es ¿cuál es la propuesta del Partido Unión Republicana? Muchísimas gracias. Obviamente, al trabajar fuertemente en materia de seguridad y ese combate a la corrupción, nosotros le apostamos a un concepto también no novedoso, pero sí muy efectivo y eficiente y eficaz, que ustedes lo conocen perfectamente: la economía de mercado. Es decir, el hecho de que se pueda, a través de una inversión real de nuestros empresarios, a quienes hay que apoyar lo más que se pueda, y de atraer también la inversión a Guatemala, pues tener esa libre competencia, eso sí, teniendo cuidado de algunas cosas, Juan Francisco y José Carlos, del control de precios o precios topes para muchas situaciones. Estados Unidos, México y toda Centroamérica, incluyendo Guatemala, la medicina más cara la pagamos nosotros, y no es justo. Entonces, ¿crees que hay que ponerle precio tope a la medicina? En el tema de cuestiones tan esenciales como la medicina, sí. En el tema de cuestiones tan esenciales como los productos. Pero eso no es economía de mercado. Eso no es una economía de mercado, pero sí es una necesidad temporal que se tiene que manejar de la mano. Y si es temporal, que se tiene que hacer de forma definitiva. Sé que parece una situación contradictoria, pero es como en el tema de seguridad, cuando hablo de utilizar el ejército temporalmente para brindar la seguridad. De manera definitiva, deberíamos de verdad de avanzar hacia un modelo económico guatemalteco propio, libre, ahí sí en economía de mercado, pero antes de dejarlo en completa libertad, que es el anhelo que todos tenemos y queremos, frenar no solo la corrupción que ya mencioné, sino que frenar también la especulación. Es que, amigos y amigas, no puede ser que al día de hoy, por ejemplo, se especule hasta en la época de la pandemia más dura con los productos de la canasta básica. No puede ser que al día de hoy el salario mínimo sea de 3,011 cuando se gana esos 3,011, pero la canasta básica vale 3,600 y la canasta básica ampliada con medicinas, con educación, con gasolina vale 7,000 y pico. Entonces, ¿qué guatemalteco realmente puede pagar eso? Por eso es que me refiero a esos especuladores, a esos malos, porque son tal vez pocos, pero hay malos comerciantes, no sé cómo llamarle, que especulan y juegan con la salud, con la comida, con el beneficio del guatemalteco. A ellos es a los que hay que controlar. El modelo definitivo,
repito, José Carlos, debería ser llevar a Guatemala con ese cumplimiento de esas leyes y esas reglas a la economía de libre mercado que todos queremos. Ahora, sumado a esto, hay un tema que creo que es uno de los más importantes y al cual hay que darle seguimiento, que es el tema de la seguridad. Sí. El tema de la seguridad, especialmente porque vemos que todos los guatemaltecos somos víctimas de los altos niveles de inseguridad, de delincuencia, de violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Es correcto. Que realmente es un delito, ¿verdad? O sea, asesinar a la esposa, qué sé yo, es un delito. Y así como ese, algunos otros. ¿Cuál es la propuesta de Unión Republicana a través de tu persona para poder contrarrestar este flagelo que nos hace tanto daño? Así es, Juan Francisco, José Carlos, quiero comentarles lo siguiente. Momentos duros y fuertes como los que estamos viviendo requieren también de ponerse bien los pantalones, ceñirse el cinturón y tomar decisiones también duras y fuertes. Muchos hablan y muchos lo han hecho y no les ha funcionado el solo sacar por sacar al ejército a las calles. Ojos, a ver, tenemos la Policía Nacional Civil con 42 elementos, pero sabemos que es una policía que al día de hoy, imagínense ustedes, amigos de Libertópolis, les están pidiendo a los que ingresan a la academia entre 10,000 y 15,000 quetzales, o sea, para poder ingresar nada más. Ya desde ahí empezó la escuela de la corrupción en la PNC, cosa que hay que cambiar, cosa que hay que profesionalizar, cosa que hay que hacer algo para también dignificar la carrera policial. Y al día de hoy tenemos un ejército que decía los acuerdos de paz que se iba a reducir en un 35%, lo redujimos más del 60% y tenemos apenas 15,000 elementos para todo el país, con amenazas transnacionales en una guerra asimétrica o de cuarta generación, como son el narcotráfico, las maras, los extorsionistas, los tratantes de personas y los traficantes de armas. Vaya qué cuestión más tremenda. Con estrategia y con políticas de seguridad de Estado, no de gobierno, de Estado que de verdad trasciendan, en este momento se necesita la policía acompañada del ejército en las calles pero con esa estrategia bien definida para empezar a recuperar la anomia. Esta es la teoría de las ventanas rotas que ustedes conocen y que es viejísima, además en seguridad, pero que a Rudolph Giuliani le funcionó muy bien en Nueva York. ¿Para qué? Para que esa cancha, por ejemplo, allá en la zona 18, en la zona 21, cancha de básquetbol, que hoy utilizan los mareros, los pandilleros, para delinquir, se le devuelva a nuestros niños. Pero esto tiene que ir acompañado además de acciones preventivas, porque en Guatemala nunca trabajamos en la prevención de todo, de la delincuencia en este caso, de acciones reactivas contra la delincuencia fuertemente, de acciones también que lleven la investigación y la inteligencia de Estado para prevenir que no maten, que no secuestren, que no extorsionen. Y por supuesto, el llevar en esta situación, por el tiempo que sea necesario, una intervención del sistema penitenciario con una modificación legal que le vamos a pedir al Congreso para que el ejército de Guatemala pueda también tomar el control de las cárceles. El ejército está afuera y está solamente decorativo, y el sistema penitenciario lo controlan los privados de libertad. Tenemos que retomar ese control. Ahora, tenemos una, rápidamente, no, por favor, por favor. Tenemos una gran inquietud. Especialmente yo veo y lo digo con muchísimo respeto, por favor, Talamonti, una similitud entre el presidente Yamatei, porque el presidente Yamatei venía de una experiencia también de ser un servidor público, director del sistema penitenciario, y lamentablemente tenemos la situación tan escandalosa de su gobierno. Así es. ¿Cómo nos podemos asegurar nosotros los guatemaltecos que otra persona que viene con ese conocimiento también de la dirección del sistema penitenciario y con las mismas aspiraciones, y para variar los dos con esta ascendencia italiana? No tengo nada en contra de la comunidad italiana, amo a los italianos, ¿por qué no? Pero es preocupante, no a nivel de mercadeo, no lo consideraste decir, ala, es muy parecido. A ver, partamos de una base. El presidente Yamatei es él, la historia lo va a juzgar definitivamente, como a todos los presidentes y funcionarios que han habido. Ojalá que no sea solo la historia. No. La historia en el sentido de... Sí, pero ya el régimen legal, recuérdense que lo que estamos hablando, combatir la corrupción es lo que les dije, mandar a la cárcel a familiares y amigos, engloba todo. Julio Talamonti, es cierto, trabajó en el sistema penitenciario como director, pero vengo de toda una trayectoria. Ustedes, por favor, pueden verificarlo. Es decir,
a lo largo ¿Hay de una página donde se puede ingresar para verificar todo esto? Es decir, Unión Republicana, Sí, algo, ya. sí, estamos en todas las redes sociales como Unión Republicana y tenemos una página también que es web Unión Republicana GT. Entonces, Ok. a ver, quiero comentarles lo siguiente, por favor, no confundamos un apellido por una ascendencia que traemos que no tiene nada que ver en el sentido de que somos guatemaltecos. Yo nací aquí en Guatemala, me he desarrollado aquí en Guatemala, sufro como cualquier guatemalteco el hecho de que me he quedado sin trabajo, que me han puesto una pistola en la cabeza, otra en el pecho para asaltarme, de que nos hemos endeudado también, de que nos ha pasado tantas cosas y no tengo 3 hijos y no quiero que vivan en una Guatemala ni siquiera como la que estamos, sino que en una Guatemala peor. Julio, La gente puede verificar lo que he hecho públicamente, de verdad, y pueden ver, perdón, José Carlos, sí. que he manejado millones de la Unión Europea, los millones del Estado, su servidor cuenta con sus antecedentes penales, policíacos, su finiquito limpio, porque sí tienen que saber algo. De verdad, de verdad, de verdad, los principios y valores se traen de casa, la educación se trae de casa, la formación también, y su servidor es una persona absolutamente incorruptible. Perdona, José Carlos, disculpa. Bueno, mira, una de las cuestiones que más nos están Dime. preguntando aquí las personas por las redes y que también encontramos es varios casos. Uno, en el candidato alcalde de Misco, Ajá. es el señor Otto Pérez Leal. Otto Pérez Leal. Que al parecer no está inscrito todavía, o por lo menos pusieron en suspenso su... Sí. Voy. Qué buena pregunta. Después está el diputado Melgar Padilla, que también está, seguramente por el derecho ante juicio todavía no está prosperando, pero acusado de la posible muerte de su padre. Y Julio también tuvo una persecución penal donde fue condenado por maltrato a la mujer. ¿Qué podemos decir de estas 3 cosas que son señaladas? Yo siempre traigo, igual lo dejé hoy en el carro, lo he hecho en televisión. Sí, esa situación que se dice de Julio Talamonte, a la persona que nos lo preguntó, muchísimas gracias, porque yo no estoy negando que hubo un problema que llevó a la separación y al divorcio, obviamente, con la mamá de mis hijos, eso sí. Pero también quiero decirles algo, eso que se salió publicado de una condena de 6 años y no sé qué más, es absolutamente falso. No podría tener en este momento, bueno, de hecho no podría ni siquiera participar, no podría tener antecedentes penales y policíacos limpios, finiquito y todo eso, no podría haber trabajado 7 años en televisión, porque según esa condena hubiera salido como en el año 2020, entonces públicamente pueden ver a todas luces que esa situación se resolvió al final de cuentas a favor de su servidor y no como se decía. Entonces, eso, número 1. Número 2, en el tema del candidato alcalde de la ciudad de Misco, Otto Pérez Leal. Otto Pérez Leal no es Otto Pérez Molina, eso partamos de esa base, así como cuando me preguntaba Juanfra lo de mi apellido, ¿verdad? Otto Pérez Leal tiene también, en su momento cuando se le quiso abrir un proceso, nosotros hemos tenido mucho cuidado en seleccionar a nuestra gente que va participando. Ese proceso, cuando se presentó ante el juez Otto Pérez Leal, fue desestimado, quiere decir que no tenía una causa y una razón. Entonces se tiene la desestimación, nunca se le siguió una investigación y persecución penal. Otro partido político, al ver, y ese ya es interés espurio, no interés político, al ver la participación de Otto Pérez Leal con Unión Republicana, interpuso un recurso precisamente por ese proceso. Nosotros estamos en la resolución del amparo para demostrar que Otto Pérez Leal, pues como le digo, un juez sobreseyó, es decir, cerró el caso. No hay Así caso es. abierto. Y en el caso del diputado Armando Melgar Padilla, es decir, él no está vinculado en el proceso de lo que mencionabas, José Carlos, del asesinato de su señor padre, a quien se estaba investigando en su momento, y ahí sí no les sabría decir, porque no tengo el placer de conocerlo, a su hermano, el que era general, si no me equivoco, Eric Melgar Padilla. Así es. Que sigue siendo general. Sí, no es Armando Melgar, el diputado. Y ustedes también, como aquí todo es público, por favor, guatemaltecos, investiguen también la situación del diputado Armando Melgar Padilla y verán que ya habiendo sido diputado 2 veces, no tiene ningún proceso abierto, no tiene ninguna persecución. Es más, él ya era empresario de seguridad y otras cosas anteriormente y ahí está, es parte del partido político Unión Republicana. Así es, nosotros rápidamente vamos a ir al encuentro con nuestros amigos del patrocinio, no tenemos nada pendiente por ahí, así que no tenemos doble hoy tampoco de estas, ¿no? Entonces vamos rápidamente con Juan Carlos.
Pero hoy estamos platicando con pero el solo candidato se presidencial. tiene que suscribir a la Liga de los Liberales. Pues si no y estás la suscrito Liga no va a poder ver. Exactamente, y entonces por eso la invitación es que se suscriba. va a quedar ahí. Porque en si no, no va a suspenso. poder ver a Juanfran en tights. Ah, imagínate. No, eso es. Olvídese. Ahorita empieza Patreon a subir. Eso, Ahorita. eso. Ajá. Bueno, estamos aquí con el presidenciable de Unión Republicana. Hablemos un Julio poquito Talamonte. del vicepresidenciable también. ¿Quién claro. te ¿Quién es el acompaña en esta vicepresidenciable? fórmula presidencial? Vean, Unión Republicana fue un caso bien particular, porque generalmente los partidos políticos nacen alrededor de una figura Así que se es. convierte en el cacique. Vino la ola roja de Manuel Valdizón, se va preso, se muere el partido. Vino lo mismo con la UCN, se va preso su líder, lo mismo con el Patriota. No. Aquí se creció como debe ser, en las bases, en lo que es el partido, y de último se escogió el binomio presidencial. Ya les conté cómo llegué a esta candidatura, y luego también evaluamos quién podría ser el vicepresidente. Hoy por hoy el vicepresidente es el licenciado, abogado y notario, porque lo es, Oscar Barrientos, que también tuvo la oportunidad de servir durante 33 años en el Ejército de Guatemala, se retiró con el grado de general, Caibil también. Entonces creo que es el complemento perfecto para manejar esta parte tan importante de la seguridad, que es una de las prioridades de Unión Republicana. Él pues es una persona muy conocida, muy preparada. Sí, bastante. Y Sí, es orgullosamente el compañero de fórmula de Julio Talamonte en Unión Republicana. Ahora, que yo quisiera saber, perdón, estoy mero inquisitivo, acerca de sus actividades proselitistas, porque hemos visto, Sí. por ejemplo, el fin de semana que hubo bastante actividad proselitista Bastante. en el interior. ¿Cómo están haciendo ustedes para llegar y enviar este mensaje a la audiencia? Muchísimas gracias. Tal y como les conté, Unión Republicana como un partido pequeño, como un partido nuevo, pero al final de cuentas un partido fuerte en cuanto a llegar al corazón de los guatemaltecos. Siempre hablamos desde el año pasado de lograr hacer la revolución del pensamiento, de la palabra y del corazón. ¿Cómo llegamos? Nuestros líderes departamentales nos proponen fechas para que los visitemos, organizamos toda una agenda. Esta es la tercera gira que hacemos a nivel nacional. Ponemos nuestros carros, ponemos nuestra gasolina, organizamos, por ejemplo, el día sábado visitamos cinco municipios de lo que es el departamento de Zacatepeques, pues con nuestro liderazgo local, no solo de los candidatos a diputados, sino que también alcaldes, se arman las caravanas, se hace el recorrido de mercados, el recorrido de las calles, que eso pues no tiene mayor costo, se convoca a los medios si quieren llegar para la información, y así nos manejamos como Unión Republicana. En algunas ocasiones, cuando son departamentos lejanos y hay que quedarse a dormir, cada quien paga su gasolina, se paga su comida y paga su hospedaje. ¿Toda la publicidad entonces es pagada por ustedes? Sí, absolutamente. El financiamiento es completo, porque decías que no Totalmente. se recibe dinero de afuera. No tenemos financista. No hay ningún financista. Nadie. Perdón, no hay ningún financista que no sea miembro del partido. De hecho, no hay financistas, los financistas somos nosotros. Y sus libros están al día para que los podamos revisar. Totalmente. Nuestro contador, el licenciado Hermen Rangel, siempre está detrás de nosotros. Miren, la actividad que tuvieron, pero ahí no gastamos nada. Sí se gastó, ¿por qué? Porque se dieron panes con frijoles y una gaseosa, eso tiene un costo. Entonces ya el líder, se le pide esa información al líder municipal o departamental para enviarlo a nuestro contador general y para subirlo a la página como debe ser y que el TSE esté informado. ¿Cuántos candidatos a alcalde llevan ustedes? ¿Cuántos municipios están cubriendo de los 340? Muchísimas gracias. Unión Republicana, parto de la base que estamos presentes en los 22 departamentos. Vamos a participar con el número de 62 candidatos a diputados a nivel nacional de los 340 municipios que existen. ¿Y candidatos a alcaldes en estos municipios? Perdón, es que lo dije mal, perdón, disculpa Juan Francisco, gente de Libertópolis. Vamos a participar con 62 candidatos, pero a las alcaldías. Okay. En diputaciones distritales tenemos en todos los departamentos. En todos los distritos, en todos los distritos, sí. Más el Estado Nacional. Así es. Eso
eso quiere decir, por ejemplo, que si hay, por ejemplo, aquí en el distrito metropolitano 19 casillas, no es que tenemos las 19 casillas, hay 3, 4 personas de las que se han seleccionado. ¿Cuántas son en el distrito central, Julio? solo quiero preguntar. Son 11. Ah, va, son ok, 11. sí. Y del Estado Nacional son 31. No, señor, lo vamos a mandar a leer la Constitución y la ley electoral. Son 32. 32 es ahora sí, por 32. sí, como se cambió de 158 a 160. A 60, correcto. Tienes razón. Y en ahora el son departamento 32. de Guatemala, solo para que ya, como ya habíamos entrado en esta discusión, Julio. Sí, tenemos, son 19. 19, correcto. ¿Y quiénes son los que lideran las casillas por lo de menos estos las 3 primeras lugares? casillas para saber por quién en estos 3 estarían listados. votando? Claro que sí. A ver, en el listado nacional, empecemos. La casilla número 1 es prácticamente también de nuestro fundador o cofundador, que es el diputado Armando Melgar. Como les decía, esa mezcla de experiencia y de juventud, él va en la casilla número 1 del listado nacional. En la casilla número 2 tenemos a otro cofundador del partido, el licenciado Mario López, un joven politólogo de 35 años, que es de estos jóvenes que les digo que forman todo el Comité Ejecutivo Nacional. Listado nacional por mencionar ellos. Bueno, en la casilla número 3 también el licenciado Rivera es otro joven proveniente de Retaluleu que no sobrepasa los 25, 26 años de edad y que también cuenta con una licenciatura en esta formación de la materia política. Entonces, ese es el nacional. Nacional. En el listado, en este caso del distrito de Guatemala, ¿verdad? Aquí tenemos por los municipios de Guatemala, está en la casilla número 1 el actual diputado que se vino con nosotros proveniente de UNE, como dije, Marvin Samayoa. Es un joven también que no sobrepasa los 35 años de edad, que salió, aunque participó con la UNE, salió de esa corrupción que hay ahí y se vino con Unión Republicana para compartir estos sueños e ideales. El ingeniero Rafael Bocache ocupa la segunda casilla de este listado. Y al final de cuentas, por el distrito... ¿Cómo se llama? Ingeniero Rafael Bocache es nuestro secretario de organización, también uno de los cofundadores, es correcto. Sí, así Rafael, es, ya tiene experiencia, Rafa. Ahí ya está tiene, conectado a la red ahorita. Así es, Rafa, un saludo para ti. Oyes, él ya tiene experiencia municipalista, ¿verdad? Y eso es muy bueno y aparte es un empresario muy, muy exitoso. Luego vamos, por ejemplo, aquí en el Distrito Metropolitano. El diputado actual Alberto Sánchez, que vino de Semilla hacia Unión Republicana, está encabezando este listado. Y luego en Nelson Samayoa, Jorge Lemus y otros jóvenes guatemaltecos y profesionales que no los conocen porque no han participado políticamente, y por eso le digo, más del 90% de nuestros candidatos no lo hemos hecho, están ahí acompañándolo a él. Y así aparecen en todos los distritos, inclusive distritos que son, digamos, que son mujeres las que van por delante, como el caso, por ejemplo, de Jalapa con la licenciada Marlene Cruz, que tampoco ha participado políticamente, el caso de Vivian en Fraijanes, que también es mujer, el caso de Shela, donde está Luisa Liu, una joven que es también la directora de lo que es la Juventud de Unión Republicana. Hay muchas mujeres encabezando listados distritales. Ahora, me parece interesante, Julio, en el sentido que cuando definías el concepto de la visión como un partido con ideología de derecha buena, sí, dejando atrás las derechas malas. Sin embargo, entre los principales líderes vienen personas socialdemócratas y socialistas, en el caso de la UNE, en el caso de Semilla. Correcto. ¿Cómo se acoplan entonces a tener esa conversión a una mentalidad más liberal? Juan Francisco, me encantan esas preguntas y te lo voy a responder de esta manera, y fíjate con tus palabras, porque tú utilizaste la palabra correcta. Se convirtieron, es decir, ellos participaron como el derecho que les da la Constitución con otros partidos, pero se dieron cuenta de que esas tendencias socialdemócratas y tendencias ya más de la izquierda, lo que han creado en toda Latinoamérica ha sido esta situación de pobreza, ha sido volver al país más rico latinoamericano como lo es Venezuela, en el país más pobre al día de hoy, y entonces rápidamente abandonaron su partido, es decir, no es que se pasaron inmediatamente a Unión Republicana, sino que después buscaron, cuando ya conocieron la ideología de Unión Republicana, un espacio acá. Se discutió, se les conoció, y como son diputados, son solamente ellos dos, ustedes pueden investigarlo también, no tienen ningún proceso, no tienen ninguna tacha, no son conocidos realmente por mal,
Y yo creo que al final de cuentas, como a todos nos pasa, equivocarnos en algún momento en la vida, hasta en ese tema de la decisión política ideológica que tomaron al principio, es válido. Lo importante es enmendar y enmendaron. Ahora un tema que es bien importante, especialmente nosotros como comunicadores, en el caso de José Carlos, quien también ya participó en las lides electorales. Yo no tengo esa experiencia, pero sí funciona o sí sirve de alguna manera el nivel de exposición pública que se tiene a través de los medios de comunicación. Tú compartiste con una querida excompañera mía, con Cindy, estuviste ahí durante tanto tiempo. Sí, con Sandy Monroy. Sí, exacto, con Sandy. Sí. Quiero decirte, ¿sirve al final esa exposición? Sí, no, definitivamente que sí. Quiero aclarar también una cuestión, gracias Juan Francisco. Definitivamente nosotros que hemos trabajado en los medios de comunicación social por años, ¿qué pasa? Te hacen conocido, ¿no? Te haces familiar con las personas, porque ahorita aquí vamos en el carro, hay mucha gente, estamos en el trabajo, hay muchas personas y en las casas. A mí me pasaba lo mismo por los horarios que manejaba, o estaba en la casa, en la cocina, en el comedor, en el dormitorio de las personas diariamente. Definitivamente eso sirve, ese nivel de exposición para ¿No tuviste problema con el Tribunal Supremo Electoral que dijera, no, usted estuvo haciendo campaña entonces durante todo este tiempo de exposición? Y hay una pregunta que justamente está por hacerla que tiene que ver con este sentido. Sí. Hubo un video muy importante en la Sexta Avenida, si no recuerdo mal, sí, donde una persona le increpa, de Codeca, sí, una persona le increpa que estaba haciendo campaña anticipada. Y meeting, dijo él. Y justamente, bueno, eso no se nota, pero lo que sí se nota es que llevas una camisa que dice Julio Talamonte presidente. ¡Qué buenísimo! No, solo Julio Talamonte dicen mis... No decía nada más. No, ni las que uso ahorita, solo dicen Julio Talamonte. Bueno, pero también 2 días o 3 días antes de inicio de la campaña, aquí enfrente del edificio de la Cámara de Industria y de la, no para ¡Qué buena pregunta! Para de sufrir, estaban repartiendo cosas y banderas anticipándose a la campaña. ¿Qué dice Julio de eso? Les digo lo siguiente y les respondo con la ley electoral y de partidos políticos. Por favor investiguen, no me crean a mí. El artículo 20 de la ley electoral y de partidos políticos en su literal H permite que antes del inicio de la campaña electoral se pueda hacer proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Para afiliación. Así es, para afiliación, para capacitación y formación política. Proselitismo es dar a conocer el símbolo de un partido político. Proselitismo es dar a conocer definitivamente también el nombre del partido político, sus postulados, sus principios. Y por supuesto, eso es lo que ese día, por ejemplo, que tú decías en la Cámara de Industria se estaba haciendo, proselitismo. El día de lo que salió con pues simpatizante de Codeca, ¿verdad? Ya él con sus ideologías o no políticas, que dijo, mira, estás haciendo campaña anticipada, estás haciendo un meeting. Meeting es reunir personas, nosotros estábamos haciendo una caminata con una banda, con los jóvenes, y estábamos con mi playera, que efectivamente tiene el símbolo de la Unión Republicana, que es el mapa de Guatemala y la familia, y que tiene obviamente el nombre del partido, y que tiene mi nombre. Eso no lo prohíbe la ley electoral y de partidos políticos. Y con el tema del derecho al trabajo, artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, durante casi 7 años trabajé en los medios de comunicación de la televisión abierta particularmente, y para evitar precisamente una situación de esa, aunque el trabajo es un derecho humano, yo me retiré de ellos en julio del año pasado, aunque no hay ninguna prohibición. ¿Por qué? Porque miremos que uno de los candidatos presidenciales actuales, que es el licenciado Julio Rivera Clavería, trabajó todavía hasta el mes de diciembre. O sea, trabajar no es prohibido en Guatemala, así sea en los medios de comunicación social, que te da un conocimiento de una imagen con la gente, indudable. Bueno, tenemos ya los segundos finales ya para finalizar, y me gustaría que en una muy breve exposición le reiteres a los guatemaltecos por qué habría que votar por tu persona. Hay que votar, por favor, guatemaltecos. Primero hay que votar y participar. No crea la utopía de que el voto nulo, de que no ir a votar es lo mejor. Eso solo le beneficia a las grandes mafias que durante 38 años han gobernado Guatemala. No deje que otro escoja y elija por usted. Luego, infórmese todas las opciones políticas. Infórmese de Unión Republicana, de Julio Talamonte y de nuestros candidatos. Nosotros de verdad somos un partido nuevo, somos guatemaltecos honestos, honrados y trabajadores como usted, y queremos trabajar para poner orden, control y respeto, para que usted, su familia y sus hijos puedan vivir tranquilos, que es el anhelo que todos de verdad queremos. Así que hacemos el llamado. Muchísimas gracias a Dios por esta oportunidad. Juan Francisco, de verdad un alto honor. José Carlos, un honor. Radio escuchas
y gente que nos está viendo acá por Facebook Live en Libertópolis. Gracias a Libertópolis por esta tribuna. De verdad, les invito a que voten por Unión Republicana. ¿Por qué? Porque solamente cambiando lo que se ha hecho mal y cambiando a los que lo han hecho mal durante tantos años, podemos evitar que nos vengan a mentir, que nos vengan a engañar y que vengan 4 años más que nos vuelvan a robar. Ya no más de eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Igualmente, que tengas la mejor de las mañanas. Seguimos aquí mostrando los presidenciales y agradecemos la visita de Julio Talamonti. Un alto honor, José Carlos, Juan Francisco. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos.